Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 22 de marzo del 2026. Y vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 15 y hoy vamos a abordar los versículos del 18 hasta el capítulo 16, versículo 4, que es lo que comprende esta sección en la que el Señor Jesús está exponiendo este tema tan controversial sobre el aborrecimiento, lo que significa o el costo de seguir al Señor Jesús en este mundo hostil, hostil para nosotros que estamos haciendo su perfecta voluntad. Así que en esta mañana les voy a pedir que me acompañen en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, poder compartir tu palabra. Señor, que tu palabra sea tocando vidas, tocando corazones, tocando cuerpos, Señor, porque tú eres un Dios integral. Y tu palabra nos dice que por el beneficio de tu muerte en la cruz a favor de toda la humanidad y sobre todo para aquellos que han abierto su corazón a ti, Señor, tu palabra nos dice que por tus llagas hemos sido sanados. Es un hecho legal, contundente, Señor, que se cumplió hace cerca de 2000 años. Y por eso podemos participar de esa bendición. Por eso declaramos sanidad sobre todo cuerpo físico, Señor. Padre, si tu sangre poderosa fue tan eficaz para poder borrar nuestros pecados, y no solamente el pecado individual, sino de toda la humanidad en todas las edades, ¿cuánto más, Señor, Padre, es eficaz para limpiarnos de toda enfermedad, de toda dolencia? Por eso en fe declaramos sanidad sobre todo cuerpo enfermo, todo cuerpo debilitado, Señor. Padre, porque creemos en tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra no ha cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y mientras, Padre, compartimos esta palabra, tú obres el milagro más grandioso que es la salvación. El Señor, que muchas personas te reciban en su corazón y experimenten la vida eterna, el propósito por el cual tú los has creado. Señor, nos ponemos en tus manos, bendice cada hogar, cada familia, cada persona. Señor, extiende tu mano y que tu gloria sea manifestada en cada uno. Te lo pedimos en el poderoso nombre que sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en esta mañana vamos a leer este pasaje. Acompáñenos ustedes, tengan una Biblia física para poder seguirnos en la lectura. Tenga usted resaltadores de texto, una libreta de anotaciones y luego también usted va a tener la oportunidad de poder unirse a nosotros en el canal de YouTube y poder ver otra vez este mensaje, repasarlo y sobre todo compartirlo con aquellas personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Así que vamos a tener la lectura de la palabra en esta mañana. Dice así la Escritura, versículo 18 del capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 4. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y esto es lo que Jesús les está diciendo. Recordamos el contexto de que Jesús está a unos días de entregar su vida, de morir en la cruz a favor de toda la humanidad. Y en el calendario religioso también ya nosotros nos estamos aproximando a lo que es la Semana Santa ya de este año 2026. Así que nos sirve como un poco de introducción a ese hecho histórico, a ese hecho que se dio hace muchos años, pero que ahora también nosotros tenemos que rememorar. Y es importante ver de que Jesús ha ido con los discípulos en un proceso. Les ha hablado de la comunión del Padre. Les ha hablado de que ellos tienen que tener una comunión muy similar, igual a la que Él ha tenido con el Padre. Tienen que rendir sus voluntades. Tienen que hacer todo lo que Él les dice. Y eso va a conllevar de que en ellos también se va a manifestar su poder, como se ha manifestado en Jesús. Jesús va a decirles, como hemos visto las semanas anteriores, de que las cosas que Él ha hecho, ellos también las harán y aún mayores, porque Él va al Padre. Porque Dios lo que quiere es usar a aquellos que han entregado su vida a Él para dar testimonio. Recordemos que ahora nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, somos parte de la iglesia de todos los siglos, de la iglesia universal, de todo ese conjunto de creyentes que por todas las edades en su momento han entregado sus vidas a Jesús y han dado testimonio y han sido instrumentos para alcanzar a todo su entorno, a su familia, amigos, compañeros, que ellos han compartido el mensaje de salvación. Muchos han llegado a esa relación de poder convertirse en instrumentos en los cuales Dios, y dentro de su voluntad, por eso lo ha revelado, han obrado señales, milagros, prodigios, han puesto las manos sobre los enfermos y han sido sanados, han echado fuera demonios, porque ese es el propósito de Dios. Lo que hizo Jesús es lo que Él quiere que nosotros hagamos también. Y el tiempo es corto. Es tiempo de seguir dando testimonio, de predicar el evangelio a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo. Porque como ya hemos dicho y seguimos diciendo, las señales se están cumpliendo y estamos a las puertas de esa manifestación de la gloria de Dios, de esa venida del Señor en las nubes, lo que hemos dicho muchas veces, el arrebatamiento, porque Él viene por su iglesia. Su iglesia no pasará por esta situación de tribulación. Entonces, vamos a ver de que Jesús sigue hablando de su partida. Habla de que Él va a enviar al Consolador. Lo hemos leído en parte aquí, al Espíritu Santo, que es el que nos va a capacitar sobrenaturalmente para poder hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Él dice que nos remarca
cómo debe ser esa relación, porque los discípulos decíamos, mientras leíamos Juan 14, Juan capítulo 14, que no entendían muy bien, le decían, pero ¿dónde te vas? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, al no entenderle, él se manifiesta en lo que dice Juan capítulo 15, los primeros 17 versículos, porque hacíamos mención de que el pueblo de Israel es un pueblo agrícola, en el cual ellos se entienden mejor al ver lo que está en su contexto, a su alrededor, y por eso les explica a través de la vid, diciéndole que él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y también él menciona que tienen que estar limpios y ya están limpios por la palabra que les ha hablado, la importancia de la palabra, de tener comunión con la palabra. Y hermanos, amigos, ese es el problema neurálgico ahora en la iglesia contemporánea. El pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos, que de alguna manera han expresado su fe en Cristo, no tienen un fundamento bíblico sólido. Son llevados por todo viento de doctrina. Pero Jesús les dice aquí que es importante para estar limpios, ser ministrados por la palabra. Y eso es algo que Dios no lo va a hacer. Es algo que el creyente tiene que hacer, que el Hijo de Dios tiene que hacer. Es parte de su responsabilidad el alimentarse, el llenarse de la palabra, el meditar en la palabra, el aplicar la palabra en su vida. Por eso que el apóstol Pablo va a decir, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Por eso que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, estos grandes discípulos, uno a los judíos y otro hacia los gentiles, va a decir siempre que no es para ellos inútil repetirnos constantemente estas cosas porque para nosotros es seguro. Dice alguien que la madre de la enseñanza es la repetición. Por eso nosotros también constantemente estamos a veces remarcando cosas que son importantes porque para ustedes es seguro. Y entonces Jesús aquí les dice también que tiene que haber un proceso de poda para poder dar crecimiento, dar buen fruto. Jesús no ocultó absolutamente nada. No le dijo a los discípulos que el haberle entregado sus vidas y ser sus instrumentos iba a ser un lecho de rosas. El ser cristianos, amados hermanos, cristianos verdaderos, discípulos del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, no es un lecho de rosas. No es, hermanos, todo un palacio donde hay todo de todo. Sí, es en parte eso, pero también Él nos va a decir de que hay un precio que pagar. Hay algo que tenemos nosotros que experimentar. Y eso es el aborrecimiento. Eso es algo que va a ser parte porque Él mismo lo explica en este pasaje que hemos leído. Entonces, la situación para un verdadero discípulo no es diferente a la situación que experimentó Jesús. Mientras estemos en el mundo, mientras estemos en el mundo, pero como él dice, no pertenecemos a este mundo, debido a que no obedecemos los principios, los valores de este mundo, debido a que no estamos dominados por el sistema y por aquellos que están bajo la influencia del reino de las tinieblas, porque el enemigo, y a Juan mismo lo va a decir en su carta, el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que tiene el control de la mayoría del sistema, porque la mayoría de la gente está en el reino de las tinieblas, no tiene una verdadera relación con Dios. Y por eso Dios nos manda a predicar el Evangelio. Y eso es algo que incomoda a la gente. Eso es algo que crea este tipo de rechazo, de repudio. Hermano, si usted es un genuino hijo de Dios, sabe a lo que me refiero. Cuando usted comparte la palabra, cuando usted va
contra este sistema religioso que impera en la mayoría de personas. ¿Acaso no experimenta usted el rechazo? ¿Experimenta usted el aislamiento? No es que usted se aparta de la gente, es que la gente lo aparta de su entorno. Dice, ya no, ¿para qué le vamos a llamar? ¿Para qué le vamos a decir? O por, caballerosidad, bueno, vamos a invitarlo, pero sabemos que no va a venir. Porque aquí, bueno, tomamos, nosotros hacemos cosas que son propias del mundo. Y podemos participar, indudablemente, pero hasta cierto punto, como en algunas ocasiones yo lo he hecho con el entorno laboral en el cual yo antes tenía, y también con compañeros, amigos de promoción, de trabajo, etcétera. Entonces, no somos dominados por el sistema del mundo, no estamos bajo la influencia, como dice el apóstol Pablo, de ese espíritu de desobediencia que opera en aquellos que todavía no le han entregado a su vida a Jesús y están dominados por él. Ellos tienen el espíritu de desobediencia y nosotros por la fe en Cristo hemos recibido, como dice él aquí, el espíritu de verdad. Ese es el espíritu que el mundo no tiene. Y por eso las personas de este mundo nos odian, nos persiguen, así como lo hicieron con Jesús. Así que estamos advertidos. Es una señal, es una marca que vamos a tener que experimentar los que somos genuinamente hijos de Dios, los que realmente estamos andando en sus caminos. Estamos experimentando el poder de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, por eso Jesús les va a decir, recuerden, en el contexto estamos en el proceso en que Jesús ya va a partir de este mundo y Él les está advirtiendo. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, es como dice en Juan 15, yo los elegí a ustedes para que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Hablando de la vid, pero la vid tiene que ser podada, tiene que ser procesada. Y hermanos, amigos, ¿no es esa nuestra experiencia? Yo podría pasarme toda la mañana y parte de la tarde y hasta el día entero contando un montón de testimonios, de situaciones que he pasado de manera personal en mi vida. Rechazo, aún muchas veces, de mi propia familia, por haberle entregado mi vida a Jesús. ¿Acaso no te han dicho, por qué has traicionado la fe de nuestros padres? ¿No? Algunos de repente hasta los han desheredado. Hermanos, ¿cuántas personas en el mundo están sufriendo persecución en este siglo, en el siglo XXI? Vemos nosotros ahora, a través del Internet, podemos estar informados de que en Nigeria, en otros países musulmanes, son perseguidos los cristianos, cierran la iglesia, los asesinan a todos. Se convierte un musulmán y prácticamente tiene que huir de su entorno, porque si no lo asesinan o lo desheredan, no lo reconoce ni su propia familia. Entonces, nosotros no somos ajenos a esa realidad. Podría decirlo, pero por respeto y por no afectar de repente a algunas personas que yo sé que lo han hecho sin querer, porque sabemos qué influencias están detrás de ellos, tanto de familiares como de amigos y personas. Hermanos, nosotros, lo que somos realmente, tenemos la revelación, el conocimiento de cómo el enemigo trabaja con guantes de seda en la vida de las personas, porque nosotros hemos sido también cautivos de él, esclavos de él. Por eso no lo tomamos personal, aunque muchas veces vemos a la persona y nos sentimos heridos, nos sentimos ofendidos con ella o con él, pero después entendemos que no es que no hay que tomárselo personal, porque hay una influencia espiritual.
demoníaca que los manipula, que los usa. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder sobrellevar estas situaciones. Pablo le va a decir a Timoteo que pelee la buena batalla, que soporte estas cosas siendo lleno de la presencia de Dios. La única manera de poder sobrellevar estas situaciones es ser como Jesús, lleno del Espíritu Santo. Estar dispuesto a sufrir, pero sabiendo de que nuestro galardón es grande, que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, Jesús les está advirtiendo, hablando del mundo, del sistema, porque el mundo es bueno en sí mismo, es bello, es precioso. Podemos ver paisajes y cosas buenas, pero está gobernado, está bajo el sistema que el diablo ha tejido como una red a lo largo de todo el mundo, una red de maldad que está influenciando sobre un gran porcentaje, miles de millones de personas que no conocen al Señor. Entonces, Él nos está advirtiendo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, amaría lo que nosotros hacemos, amaría lo que estarían de acuerdo con nosotros, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya no estamos en este sistema, pero no pertenecemos a este sistema. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso quiere decir de que si son personas que están viviendo en la palabra de Dios, entonces entenderán, sabrán, es parte de nuestro equipo, ¿no? Es decir, son parte del pueblo de Dios. Y solamente los creyentes pueden entender esta explicación, esta exposición de lo que estoy compartiendo realmente, porque están experimentando las mismas situaciones en mayor o menor grado de lo que es este aborrecimiento por ser nosotros hijos, hijas de Dios. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ya hemos dicho, todo lo que implica el conocer, implica no solamente tener conocimiento, tener información, sino también tener experiencia. Es decir, haber vivido una experiencia con Dios. Y esto es muy delicado, hermanos, amigos, porque mucha gente vive una religión, tiene conocimiento, se les ha impartido conocimiento. Aún tengo que decir que son religiosos evangélicos. Es como en otro tiempo, yo les llamaba, son cristianos cabezones, llenos de información, de conocimiento, hablan, predican la palabra, pero no han tenido una experiencia genuina o, 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 o progresiva de lo que es la presencia de Dios. Sí, experimentaron el toque de Dios y eso transformó sus vidas, pero no están en ese proceso ascendente, no están en esa transformación total que el Señor nos explica y nos lo dice en su palabra, que tenemos que ser renovados por la palabra, que nuestra comunión con Él tiene que ser permanente, tiene que ser constante, y eso nos va a llegar, por decirlo así, a diferentes niveles de revelación y de conocimiento y de experiencia con Dios. Por eso Dios se revela de diferentes maneras. Encontramos a Dios como Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, como el proveedor, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Él es Jehová de los ejércitos, Él es el que pelea por nosotros, etcétera. Es decir, Dios quiere que tú y yo lo experimentemos en esos diferentes niveles de revelación que Él, de su propia persona, de su esencia. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, al Padre. Hermanos, vamos a pasarnos la vida eterna
Miren lo maravilloso, lo grande que es Dios, que nos vamos a pasar la vida eterna conociéndolo. Entonces, tenemos que tener experiencias de esa revelación con Dios. A mí, por un tiempo, me tildaron de eso. Es que tú buscas experiencias. Hermano, no buscas nada. Si tú buscas a Dios, esas experiencias se van a manifestar. Es por eso que vemos creyentes, por decir así, con mayor unción, con mayor revelación, con mayor fluir del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios espera y eso es lo que Dios quiere para todo hijo e hija suyo. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, es que no te has imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Jesús dice, ¿quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos y los pone por obra. Y para poder conocer sus mandamientos, tenemos que imbuirnos, tenemos que sumergirnos en su revelación, en la palabra profética más segura, en la palabra que Él nos ha dejado. Y eso va a ser sabio al simple, al sencillo. Vamos a poder entender lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a poder conocer el plan de Dios y nosotros poder movernos dentro de su propósito. Y es ahí donde somos usados para su gloria y para que su reino se establezca en esta tierra. Es un plan maravilloso, pero solamente será un plan si nosotros no participamos, si no tenemos esa experiencia en esa relación. Y eso es lo que Jesús nos viene diciendo desde el versículo, desde el capítulo 14 en adelante. Pero parte de esa experiencia, o las bemoles de esa experiencia gloriosa, es también pagar un precio. Es, hermanos, estar dispuestos a morir. Por eso, cuando Jesús habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dices me seréis testigos, cuando venga el poder del Espíritu Santo para capacitarlo sobrenaturalmente, para dar de nuevo, dar valentía, arrojo para predicar la palabra, para poder sobrellevar esta hostilidad que se nos va a manifestar, porque Él está diciendo, el siervo no es mayor que su Señor, nos está advirtiendo, pero está diciendo, me seréis testigos. Esa palabra, testigo, en el griego original, sí, es martureo, de donde viene la palabra mártir. Es decir, vamos a tener una valentía, un arrojo por parte de Dios, del Espíritu Santo que nos está llenando hasta convertirnos en testigos, estar dispuestos a dar nuestra vida, a convertirnos en mártires por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Así que por eso estamos seguros, hermanos, nada nos va a hacer bajar la guardia, ninguna crítica maliciosa, ningún ataque del diablo, aunque use aún a nuestros propios seres queridos en contra de nosotros, no vamos a dar tregua, porque estamos claramente convencidos y estamos informados, sabemos lo que viene, pero estamos dispuestos a pagar el precio, porque la gloria venidera no es nada comparable. Esto que estamos pasando no es nada comparable con la gloria venidera que en cada creyente se ha de manifestar por la eternidad y hasta la eternidad. Por eso dice, porque no conocen al que me ha enviado. Solamente podrán tener información, conocimiento, letra, pero no tienen la aplicación de esa experiencia, de esa letra en sus vidas. No han experimentado o están experimentando dando a Dios en esencia, como Jesús lo está diciendo, ¿no? Ustedes, si me han visto a mí, han visto al Padre. Les va a decir, dice, pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Va a decir Felipe. Pero
Dice, tanto tiempo he estado contigo aquí y no reconocen que el Padre es en mí y yo en el Padre. Es una experiencia, no es solamente recibir información religiosa, es vivir esa en intimidad con Dios. Por eso va a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios quiere habitar con nosotros, quiere que tengamos esa comunión, como tú la tienes con tu familia, comes con ella, duermes en la misma casa, conoces sus gustos, etcétera, etcétera. De esa manera, Dios quiere que le conozcas. Y es posible, pero tenemos nosotros que estar en su presencia. Su presencia es lo que lo cambia todo. Ahora va a decir luego, si yo, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, si Él no hubiera venido y no se hubiera manifestado, hubiéramos estado simplemente sin haber sido notificados de cuál es el propósito de Dios, de cuál es el camino, de cuál es realmente el camino que nosotros debemos seguir. Estaríamos, si estuviéramos en una religión, aún estaríamos justificados. Pero ahora Él se ha revelado, ha mostrado la gloria de Dios, realmente ha confirmado con su vida lo que Él decía ser, hijo de Dios, ser el Mesías, ser el Salvador del mundo. Solamente este grupito de discípulos, todavía con un conocimiento limitado, pero por fe han aceptado, dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces ya entienden, ya saben qué decisión tienen que tomar. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hemos visto todo este proceso desde que hemos empezado el Evangelio de Juan, que Jesús vez tras vez está demostrando. Dice que si yo no hubiera hecho si yo no hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho. En los capítulos anteriores, ellos mismos decir, pero nunca nadie ha hecho este milagro de sanar a alguien que ha nacido ciego de nacimiento. Jesús está diciendo, si yo no hubiera hecho estas cosas que nadie hubiera hecho, bueno, pues está bien, pero aún así no aceptan, rechazan. Y eso, mucha atención, amigo, hermano, el no recibir el testimonio de Jesús, aún viéndolo con sus propios ojos, eso no solamente es un rechazo, es una muestra de aborrecimiento. Aquí lo dice aquí, pero ahora han visto los milagros, han visto las señales, han visto la manifestación, han visto el testimonio. Dice, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es un hecho muy, muy serio. De repente te están compartiendo el Evangelio y tú estás viendo las evidencias. Hermanos, hay testimonios de miles, millones de personas, vidas transformadas, personas que estaban en el alcoholismo y fueron liberados de ese vicio, de ese demonio. Gente que fue sanada, liberada, restaurada. Hay testimonios. Ahora podemos nosotros acceder a mucha más información. Antes teníamos que dar a una iglesia para escuchar un testimonio. Ahora usted puede entrar a YouTube, a cualquier aplicación, a cualquier plataforma
escuchar videos de testimonios de cosas que Dios ha hecho en la vida de miles, millones de personas. Dios ha levantado ministerios en diferentes lugares donde inclusive hay muertos que han resucitado, pero se sigue rechazando ese mensaje. Eso ya no es simplemente un rechazo. Nos dice el Señor Jesús. Y si dice Jesús eso, tenemos que creerlo. Es una muestra de aborrecimiento. Busque usted el significado de esta palabra en el diccionario. Porque eso es en esencia lo que está mostrando la persona que no está siendo o recibiendo el mensaje que está siendo proclamado. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Le está diciendo de que, o está reiterando lo que ya les ha dicho en los capítulos anteriores, de que él va a irse. ¿Por qué? Porque eso es el hecho que se va a concretar después de unos días. Por eso les está advirtiendo, les está diciendo, ellos no serán solos, ellos van a ser visitados, ellos van a ser capacitados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Vemos que el Señor por eso está diciendo en el versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él lo va a capacitar sobrenaturalmente para que pueda seguir con esta labor de dar testimonio, que aún a pesar del rechazo, ellos puedan tener de nuevo valentía, arrojo, que lo vemos nosotros luego ya en en el libro de los Hechos. Dice, y vosotros traéis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso están siendo enseñados, por eso están siendo instruidos, por eso ellos están siendo parte. Se escucha horrible. Escucha bien, sí. Ellos están siendo parte de esta capacitación del ministerio. Están siendo preparados y ellos cumplieron, porque esto ya es un hecho histórico, cumplieron con ese propósito. Porque por ese fruto que nos dice en Juan 15, ese fruto que ellos dieron, nosotros ahora también podemos tener esta relación con Dios, conocerle. Y eso es algo que tiene que seguir extendiéndose. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, es una cadena interminable que tiene que seguir manifestándose, que tiene que seguir incrementándose. Por eso el creyente en este tiempo tiene que ser un hombre, una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, para que se pueda manifestar la gloria de Dios en este mundo en tinieblas. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Estamos viendo el cumplimiento de las señales, como ya lo hemos dicho. Dice, estas cosas os he hablado, versículo 1 del capítulo 16, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya
os lo había dicho. Los mismos discípulos experimentaron persecución por causa de la religión. En la religión se mueve un espíritu de corrupción, un espíritu de mentira. ¿Para qué? Para que no puedan recibir la verdad, para que no puedan conocer realmente al Dios vivo. Porque dice el Señor aquí, porque no me han conocido a mí ni al Padre. Ahí está el gran problema. Solamente han tenido conocimiento que los ha llevado a una vida religiosa. Por eso dice estas cosas, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿No ha sucedido eso? Que luego que se han enterado de que tú te has convertido al Dios vivo, ya te han expulsado, te han dejado de lado, ya no tienen una relación contigo. Luego dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No sucedió esto con ellos? ¿No fueron llevados a la hoguera algunos? El mismo apóstol Pedro fue crucificado de cabeza. Algunos profetas fueron aserrados. Ahí lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, que muchos experimentamos situaciones extremas, muertes cruentas, sanguinarias, por causa de la fe. Hermanos, acá, de alguna manera Jesús está profetizando. No existía la Inquisición, pero Jesús está diciendo aquí, algo va a suceder. Faltaba ponerle el nombre nada más, pero aquí Jesús ya está diciendo, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos separados, como le dicen en la religión oficial de muchos países, fueron asesinados en la Inquisición? Aún nosotros acá en Perú tenemos el Museo de la Inquisición y vemos ahí cómo hay todas esas máquinas y todos esos procedimientos en los cuales muchos verdaderos hijos e hijas de Dios fueron maltratados, fueron asesinados. Y hermanos, este tiempo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que va a haber persecución, que va a haber muerte todavía para muchos hijos e hijas de Dios. Así que por eso es importante estar preparados. Por eso es importante que tú y yo vivamos en línea con el propósito de Dios. Él guarda a sus hijos. Él nos tiene en el hoyo de su mano. Así que por eso tenemos nosotros que estar preparados. Este es el costo de seguir a Jesús en un mundo hostil. El mundo odia a Jesús y a sus discípulos. Y Jesús nos está advirtiendo que el mundo nos va a odiar como lo ha odiado a Él. Eso lo vemos ahí en el versículo 18 y 19. El mundo odia a Jesús porque Él es diferente y no es de este mundo. Verso 20 y 21. La persecución es una señal de que estamos siguiendo a Jesús. No solamente son los milagros, no solamente son las señales que Dios va a obrar a través de nosotros. Hermanos, es también la persecución una señal de que estamos siguiendo a Jesús. Solo vemos del verso 22 al 25. Entonces, estamos dispuestos a enfrentar la oposición y el rechazo por seguir a Jesús. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que empezar a ver en nuestra vida
en qué áreas, en qué contextos estamos enfrentando oposición o rechazo por causa de la fe. Y cómo podemos nosotros, aún a pesar de eso, dar testimonio. Hermanos, como hemos dicho, no es tomarnos esta situación de manera personal. Nosotros también hemos estado bajo la influencia del enemigo cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Pero Dios, por su gracia, como dice Pedro, nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora nosotros demos testimonio. Tenemos que amarlos como aún Jesús los ama. Jesús nos ama o nos amó no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Así que tenemos que aún dejar que Dios llene nuestras vidas con su presencia para que ese amor fluya y los alcance, los toque. Y ellos puedan entender de que aún eso es un hecho sobrenatural. Mucha gente se ha convertido diciendo, pero si yo le hago a esta persona la vida de a cuadritos y me sigue amando, veo algo diferente en esa persona, porque es Cristo reflejándose en esa vida. Ahora también vamos a ser capacitados sobrenaturalmente, como lo fue la iglesia, como fueron ellos en su momento. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, nos convertimos en templos del Espíritu Santo de Dios. Él viene a morar en nosotros. Ese es el Espíritu, ese es el Consolador que Jesús está prometiéndole a los discípulos, pero que ya es una realidad para nosotros desde el mismo momento en que le entregamos nuestras vidas. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que testifique, para hacernos testigos eficaces. Eso nos lo dice del verso 26 al 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Podemos ver en el libro de los Hechos la vida transformada de Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Luego está parado en el pórtico de Salomón, hablando con denuedo. Se convierte en 3,000 personas. Es tomado preso. Y él va a decir delante de las autoridades religiosas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se ha convertido en un hombre osado, valiente, dispuesto a morir por la causa de Cristo. Esa es la vida transformada de un hombre, de una mujer que se ha rendido totalmente al Dios vivo y verdadero. El Espíritu Santo nos dará la fuerza y la sabiduría para enfrentar la persecución, el martirio y todo lo que de repente ahora pensamos que no vamos a poder soportar. Tenemos que entender que también la persecución es una oportunidad para compartir el Evangelio a otros. Miren, tenemos que salir de nuestro lugar de confort. Usted va a leer en el libro de los Hechos que la iglesia entró en un letargo, en un relajo. Estaban todos, como se dice, bien contentos, felices, pero tuvo que haber persecución para que la iglesia crezca, se extienda. Dice que los discípulos fueron dispersados y así, donde ellos iban, empezaron a compartir el Evangelio. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron tranquilitos, felices en Jerusalén. Pero tuvo que haber una persecución. Dios permitió la persecución para que se cumpliera con su propósito de extenderse por todo el mundo. Y ahora encontramos creyentes en todos los confines de la tierra. Aún en el país más recóndito que usted pueda imaginarse, al menos hay un creyente, un hijo de Dios en una isla o en un lugar que usted ni siquiera se puede imaginar. Hay un hijo o una hija de Dios, aún en el mundo musulmán. Dios se está manifestando, porque
su propósito nadie lo va a poder estorbar. Pero Dios quiere usarte a ti y a mí. Por eso es importante ser un creyente consagrado, lleno del Espíritu Santo. Y aún va a haber persecución. Ya lo estamos viendo. Hace un instante cité lo que está pasando en Nigeria, en Pakistán, en algunos países musulmanes, en Burkina Faso, en África, en algunos países de Asia. Hermanos, hay persecución. Muchos cristianos están siendo encarcelados, asesinados, iglesias enteras. Entonces, es inconcebible que en este siglo XXI estén sucediendo estas cosas. Pero esa persecución va a seguir hasta el final de los tiempos. Entonces, estamos confiando en el poder de Dios, en su presencia, en el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Estamos siendo llenos, estamos teniendo esa capacitación sobrenatural para poder enfrentar cualquier situación. Entonces, la responsabilidad es nuestra. Tenemos que tener una búsqueda de Dios. Por eso no es solamente el conocimiento, es la experiencia. Y la experiencia viene cuando tú buscas de todo corazón la presencia de Dios, cuando buscas dirección, cuando buscas ser un instrumento preparado, capacitado para cumplir con el propósito de Dios. Hay que buscar la guía del Espíritu Santo en estos momentos. Hermanos, Él nos va a librar, Él nos va a guardar, Él nos va a dar la salida, porque es su promesa. Vendrá la prueba, pero Él nos dará la salida. Entonces, por eso necesitamos depender de Dios. Recuerda, la persecución es parte del propósito, es parte del proceso. Uno lo está viviendo en algún grado, pero también va a haber una intensificación de esto. Por eso, hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que mantenernos firmes en la fe y confiar en el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a dar el poder, el valor, la osadía para dar testimonio, aún en medio de estas situaciones extremas. Históricamente, muchos creyentes fueron martirizados. Muchos se van a Italia, se toman fotos ahí en el Coliseo Romano. Pero si por un instante pudiéramos escuchar los gritos que en unas épocas anteriores se emitieron en ese lugar, escucharíamos de repente gritos de dolor desgarradores, porque muchos cristianos fueron entregados ahí para ser devorados por los leones. Pero aún en medio de esa circunstancia, ellos estaban adorando a Dios, estaban cantando alabanzas, porque al mismo estilo del primer mártir de la iglesia, Esteban, mientras ellos estaban experimentando esa situación de dolor, esa situación de martirio, ellos levantaron sus ojos al cielo y estoy seguro que vieron la gloria de Dios. Como Esteban, pudieron decir, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y pudieron decir lo mismo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmieron. Recibe mi espíritu. Hermanos, muchos han partido así a la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis de que ahí, en la presencia de Dios, hay muchos que claman diciéndole, Señor, ¿cuándo harás venganza? Porque suya es la venganza, suya es el pago. Señor, ¿cuándo? Señor, tú nos harás justicia de esto que nos hicieron. Y Él les dice, esperen un poco de tiempo, porque algunos todavía de sus hermanos van a hacerles compañía a ustedes,
van a pasar también por ese proceso. Porque, hermanos, sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que la iglesia va a ser arrebatada. Sabemos que el enemigo va a tener el control absoluto del mundo por un momento, por un tiempo, sobre todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesús. Por eso el Señor te dice a ti que todavía no le has entregado tu vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque, amigo, hermano, lo que viene sobre el mundo es terrible. Si ya lo que vemos es algo que no podemos soportar, ¿te puedes imaginar lo que vendrá cuando ya no esté la iglesia, que es la sal de la tierra y la luz de este mundo? Jesús dijo que la sal está para preservar. Hermanos, amigos, todavía hay valores, todavía hay principios, todavía hay un freno para el enemigo que no puede manifestarse. Y nos dice justamente ahí, hay algo que a su tiempo, Tesalonicenses dice, está deteniendo que el enemigo pueda actuar al 100%. Pero cuando la iglesia sea quitada, y eso va a suceder pronto, porque ya las señales se están cumpliendo, y las personas que no le han entregado su vida a Jesús van a estar expuestas, van a estar en sus garras. Él con engaño va a tomar el poder. Vendrán tiempo, aparente prosperidad, pero cuando ella tenga la confianza absoluta de la gente, se desenmascarará, se quitará la máscara y mostrará realmente quién es. Por eso, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y los que quieran entregar sus vidas en ese tiempo, sí que van a sufrir, pero va a haber la oportunidad. Pero hoy estamos todavía en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde tú puedes experimentar esto o quizás no. Pero no esperemos que eso suceda. Por eso, una vez más, el Señor te hace la invitación en esta mañana. El Señor te dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. Deja que Dios transforme tu vida total y completamente. Y si tú tuvieras que partir, como dice su promesa, hoy a la presencia de Dios, tú ya tendrás la vida eterna y tendrás entrada a su presencia. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si no lo has hecho, pero quieres hacerlo, haz esta oración sencilla. Dile así, cierra tus ojos por un instante, pero decláralo con tu boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hazlo, sinceramente, ahí en tu corazón, ahí donde te encuentras, póstrate, o ahí de pie o sentado, pero hazlo, no dejes de hacerlo. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que no he dado en el blanco, Señor, y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor Jesús, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré, Señor, obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración de todo corazón, la Biblia dice, el Señor dice que hoy tú has experimentado el nuevo nacimiento, que hoy tú tienes vida eterna, que tu nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero,
que si tú partieras hoy de este mundo, tienes vida eterna. Pero si no partes, todavía hay un proceso y cosas que tú tienes que hacer. Hay responsabilidades que tú tienes que asumir. Así como tú eres ciudadano de este país y te debes a las normas, a las leyes, a la Constitución de Perú, de Chile, donde tú te encuentres, pues esta es la Constitución del reino, de aquel que pertenece o forma parte del reino de los cielos. Tenemos que vivir en línea con la perfecta voluntad de Dios. Tienes que conocerla. Tú, para adquirir una ciudadanía de un país ajeno al tuyo, tienes que conocer de su historia, tienes que saber de las leyes, tienes que cantar el himno, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje y de exámenes para que te otorguen la ciudadanía. Pues igualmente, no pienses de que en el reino de los cielos es diferente. Tú tienes que conocer qué es lo que Dios demanda de ti y de toda persona que quiera formar parte de su reino. Y tenemos que sujetarnos a esos principios. Por eso es necesario que tú conozcas de la palabra de Dios, que a partir de hoy entres en un proceso de instrucción, que tú conozcas. Y nosotros queremos ayudarte, queremos brindarte algunos recursos para que tú conozcas más de Dios, para que aprendas a depender de Dios y no de un sistema religioso. Porque nosotros no te estamos predicando religión. Yo no te estoy diciendo que te cambie de religión. Yo te estoy dando el mensaje del Evangelio para que tu vida cambie, para que tú seas una persona conforme al propósito de Dios. Así que escríbenos y nosotros estaremos respondiéndote y dándote algunos recursos. Gracias por tu atención, por este tiempo que has tomado para escucharnos. Recuerda que puedes visitarnos también y suscribirte, unirte a nuestro canal de YouTube y de ahí repasar, escuchar nuevamente estos mensajes y poder compartirlo con otras personas que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Te recordamos también que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, para tener nuestro tiempo de oración. Queremos orar por ti, queremos interceder para que también otras personas que no conocen a Jesús, ya sean de tu familia, amigos, seres queridos, puedan conocerlo. Comparte este mensaje con tus contactos y personas de tu entorno. Así estarás también siendo un instrumento para que otros conozcan al Señor. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, puedes conectarte con nosotros para escuchar el mensaje de edificación y salvación. Una vez más, gracias por tu tiempo. Bendecimos tu vida. Esperamos que Dios siga obrando, siga glorificando su nombre en este mundo, en tu vida, en tu familia. Gracias por tu tiempo. Y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate.